Yo soy Edith Correa, me dedico a la danza, soy coreógrafa, bailarina, dirijo Espacio E, que es un espacio cultural independiente que está en el centro de Asunción. Una línea de trabajo para Espacio E que es abrir el espacio a la diversidad, algo que es muy importante para un país como el nuestro, que para mí es bastante autoritario, apoyar este tipo de trabajos donde podamos compartir y mostrar voces divergentes y diferentes. Proyecto de cuerpo político, yo también en este proyecto fui también invitada como para liderar un taller. Estuvimos trabajando con los sentidos, con esa apertura y esa curiosidad para refrescar nuestra visión del mundo, nuestra visión de nuestro mundo interno también, y renovar las posibilidades de relacionamiento entre nosotros. Yo creo que el hecho de que justamente vienen de diferentes disciplinas, de diferentes lugares, con diferentes experiencias, eso de por sí ya dio una riqueza en todo lo que fue desarrollándose en la clase. A mí me gustan mucho los espacios plurales, y esto digo porque siempre en las instituciones como que se tiene esta tendencia a homogeneizar, entonces se pierde esa particularidad de las voces, de la experiencia. Entra completamente como decidido. Y esa decisión da una calidad en la presencia, en el movimiento, que es muy rico y a mí me devuelve muchas cosas e incluso me inspira. Yo soy Jorge Báez. Soy intérprete escénico, ejerzo la docencia, que para mí es un espacio de mucha prueba y de mucha confirmación. Desde el inicio de las conversaciones, para mí el concepto de cuerpo político implicaba un pensamiento muy importante, muy necesario, aparte también. Realmente todo fluyó y todo se dio y todo terminó teniendo un sentido y una vida de por sí misma.
nación que es tan antigua como la propia humanidad. En 84, Liz Paola, Carla, Jana exponen sus cuerpos travestis en la escalinata antequera, lugar desde donde la policía de la dictadura... Todas las consignas que parecían ser muy rigurosas terminaron siendo desarmadas por el solo hecho de que cuando una persona tiene algo que decir y es tan potente y tan claro y tan sustancioso, todo formateo termina siendo hasta banal. Estoy convencido y creo firmemente de que espacios así tienen que ser generados porque hay una colectividad ávida, y no hablo de un grupito, hablo de toda una, quizás de cada habitante de una ciudad como la nuestra, que tiene esa necesidad de buscar y de tomar esos espacios.